el nacionalismo canario yo creo que ha existido siempre, ¿no? Pero digamos que de una manera más presente en la sociedad, hay que remontarse a los tiempos de Secundino Delgado. Y esos sentimientos, curiosamente, nacen más fuertes en América Latina, en Cuba, fundamentalmente, en Venezuela. Y ese germen siempre estuvo aquí. Un proceso, las etapas durante el franquismo, los exilados, en fin. Pero cuando ya se aprueba la legalización de los partidos políticos en España, previo a la Constitución, como es lógico, aquí ya se identifican las personas y demás. Y en Tenerife, que ha sido, de lo que yo conozco, ha sido pionera en este asunto, era la pionera, pues había gente desde las corrientes liberales hasta las corrientes de izquierda, ¿no? Digamos, de todas las izquierdas. Y entonces se aprueban hay las primeras elecciones en 1977, y que los partidos, las personas o las corrientes que estaban en proyectos nacionalistas, se reunían. Yo no estaba en la reunión, nunca estuve en esas reuniones, pero sí tenía contactos y hablábamos con personas que habían estado presentes ahí. Y claro, ahí había opiniones de presentarse solos, de concurrir. Entonces la mayoría decidieron, en contactos con Galván Bello, José Miguel Galván Bello de Tenerife, decidieron concurrir con la UCD. La UCD no era un partido, era una coalición, y eran 27 partidos en toda España. Y aquí entraron unos se llamaba una corriente Partido Popular Canario, que no era la derecha, no era el Partido Popular, y en Gran Canaria había una incipiente Unión Canaria. Las izquierdas concurrieron más divididas, pero ahí en las listas iba gente, las listas de la Unión de Centro, gente y sobre todo en candidaturas al Senado, que eran de la corriente nacionalista. De ahí surgía. Los que no estaban de acuerdo se fueron a sus casas, por expresarlo de una manera llana, ¿no? Pero apoyaban. Y cuando vinieron las elecciones municipales, hicieron candidaturas, muchos hicieron candidaturas independientes. En Santa Cruz de Tenerife hubo una de ellas con 2 concejales, no recuerdo bien el nombre, pero cuando se aprueba la Constitución ya se da un paso más, y entonces ahí ya empiezan movimientos más firmes, sobre todo el Partido Nacionalista Canario, que yo conozco y con el que más contacto estábamos, ¿no? Entonces la mayoría decidieron no colaborar con la Unión de Centro Democrático, y algunos sí, íbamos como independientes, así se hizo. La crisis de la Unión de Centro Democrático, que mucha gente dice, bueno, no, porque se rompió la UCD se fueron, no, fue la que en parte encendió la luz, la que iluminó a todas estas corrientes, de que tenían que constituirse en un partido. Y ahí ha habido muchas diferencias. ¿Qué es lo que yo sigo viendo en el nacionalismo canario? O sea, corrientes, tanto del centro derecha como del centro izquierda, que en un momento determinado colaboran, se aglutinan, pero que no acaba de dárseles solidez a un proyecto nacionalista de verdad, como se necesita en Canarias. Y entonces, bueno, pues surgieron las AIC. Como sé que les gusta que cuenten anécdotas, las AIC, yo tengo 2 anécdotas que me gustaría contar. Una es que en cada isla, básicamente, pues El Hierro,
La Palma, Tenerife, íbamos por nuestra cuenta como independientes, que era lo que mayoritariamente se había hablado en aquellos foros, de no vincularse con nadie de momento, ver qué pasaba y demás. Y entonces las AIC, porque surgen, ya digo que insisto, en Tenerife y ATI, que se funda gracias a unos alcaldes, Francisco Sánchez de la Orotava y Alfonso, el alcalde de La Victoria, entre otros, Elías Bacallado. ATI lideró dentro de lo que era ICC, realmente era así. Pero insisto, cada uno íbamos a las elecciones municipales, cada uno íbamos por nuestra cuenta. Y en la litografía me encuentro con Adán Martín. Yo venía en representación a organizar lo de La Palma y Adán estaba organizando lo de Tenerife. Ya nos conocíamos, evidentemente, somos de una misma generación y demás. Entonces, Antonio, tenemos que quedar para hablar. Soy encantado, Adán, y tal. A las elecciones fuimos así, Tenerife sacó lo que sacó, nosotros sacamos en La Palma. Pero pasadas las elecciones quedamos a hablar. Y entonces, entre todos decidimos que la persona que podía convocar a una serie de personas era Manuel Hermoso. Y estuvimos todos de acuerdo. Y Manuel Hermoso convocó una reunión en Tenerife. Y si alguien quiere detalles, en el edificio Olimpo. Y ahí hay una anécdota que yo creo que no necesito contar más anécdotas. Estábamos todos reunidos, los que se habían invitado. Y a todos se nos quedó una cara de asombro en ver sentado en la reunión a Gregorio Toledo, médico de Las Palmas, una gran persona, que después descanse, ya murió. Porque Gregorio Toledo, una gran persona y que había sido diputado con la UCD y senador, era una persona con un discurso insularista muy radical. O sea, ya se veía que aquello, no queríamos formar algo que ya empezara otra vez con el pleito, ¿no? Y vivimos, entonces llamamos a Manoso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo digo, no, yo sé lo que pasó, como que sí, porque en La Palma teníamos una persona que se llama Gregorio, que yo le dije que la invitaran para la reunión, que era Gregorio Guadalupe. Y en lugar de mandarle la invitación a Gregorio Guadalupe, se la mandaron a Gregorio Toledo, por las cosas del gabinete. Pero estas cosas son importantes para la historia, porque allí se vio que lo que fuera división no gustaba, o por lo menos no querían. Allí nos habíamos reunido para el proyecto común de las AIC. Bueno, eso ya avanzó y tuvimos el éxito que tuvimos. Al principio un diputado, dos diputados, y luego ya cuando se decidió dar el paso con Coalición Canaria, otra etapa nada fácil, en la que yo tuve un papel activo y que conozco el entusiasmo y la sinceridad que había y la voluntad de hacer algo importante para Canarias y que fuera duradero, ¿no? Y que fuera fuerte. Pues eso lo viví yo con la izquierda, con la más a la derecha, con los del centro, con todos los nacionalistas. Pues eso hizo que Coalición Canaria pudiera sacar 4 diputados y nos tocó negociar un acuerdo con el Partido Popular en Madrid, porque estaba gobernando el PSOE y el PSOE había perdido las elecciones y la ganó el Partido Popular, y bueno, pues ahí ya se inició otra etapa muy importante, ¿no? A mí, desde que me tocó estar desde la preautonomía, con la constitución del estatuto y demás, yo había visto, ¿no? Entonces, yo tenía el conocimiento de que ni en Madrid ni en Europa se nos conocía, eso en primera persona, me reunía con personalidades, con ministros, con secretarios de Estado, con representantes de otros partidos. A mí me tocó ser senador, fui senador en la segunda legislatura, cuando la mayoría absoluta del PSOE, y me tocó, ahí estaba en embrión, en la fase embrionaria, la adhesión de España a la Unión Europea, y ahí me tocó negociar cosas, desde el Senado evidentemente, pero me impliqué mucho, por ejemplo, con Borrell, que era ministro de Hacienda, y Borrell,
otra anécdota, iré soltando anécdotas cuando pueda. Borrell me dijo a mí en una comparecencia en el Senado, hablando los dos, Borrell no, perdón, no era el ministro de Hacienda, ahora ya me acordé del nombre, me dijo, Antonio, Canarias no tiene nada que hacer, Canarias tiene que entrar en la europea y el plátano tendrá que buscar otra salida. Borrell no, era Boyer, corrijo, era Miguel Boyer, una personalidad dentro del PSOE. Con Borrell fue otra, de ahí me viene la confusión, fue otra negociación muy dura con el REF, eso fue posterior. Entonces no nos conocían y a cada vez que íbamos a Europa, negociaban los niveles en los foros europeos, decían, no, ustedes primero pónganse de acuerdo con España. Claro, si España no nos conocía, no sabía nuestra permanencia, era tremendo. Entonces había que tener fuerza, que todavía fuerza política, y todavía la nuestra era incipiente, todavía muchos nos miraban por encima del hombro. A nosotros cuando hicimos el partido en La Palma, organizamos la agrupación Palmera Independiente, la campaña, a los que voten a API, el voto no llega a la punta del muelle, ¿no? Era la famosa típica frase para decir que esto no van para ningún sitio. Pero sí llegó a la punta del muelle y llegó a Bruselas, ¿no? Que como yo les decía después, con las cosas que se iban consiguiendo. Porque hay que tener, la memoria no se puede perder, y los hechos claves hay que tenerlos presentes, aunque estemos haciendo el futuro, aunque estemos hablando del futuro, ¿no? Y nosotros aprovechamos, ¿no? También Coalición Canaria, Igualeta, cosas de estas. Al principio vivíamos esto. Pero sabíamos que teníamos que pasar por todo eso y que en la vida las causas hay que mantenerlas. Yo por cambiar un poco, por romper un poco la dinámica de esta entrevista, decirles que Mitterrand fue presidente de Francia a las 7ª elecciones. Para mí esos son ejemplos que hay que tener en cuenta, la constancia. Y luego fue el presidente que más ha durado en Francia, Mitterrand, que era socialista, ¿no? Entonces, la constancia en las ideas, en los criterios, es la que trae su fruto. El desesperar, el tener desespero porque quiero esto, no. Eso es bueno también, eso no quiere decir, yo quiero tener gobierno, yo quiero gobernar y demás, pero desviarse, o sea, primero tener objetivos, claro, proyectos, ideas, y luego no desviarse de ellos. Eso no significa no adaptarse a los tiempos, a las circunstancias, para ir, pues para ir estando presentes, ¿no? Y para ir contribuyendo a que las cosas vayan cambiando, porque se puede contribuir evidentemente desde las mayorías, pero también desde las minorías, ¿no? Y como les decía, pues hubo la negociación en la Unión Europea y fue otra fase, vino el régimen económico fiscal, fueron otras negociaciones y posteriormente vino aquí el primer gobierno nacionalista, con mayoría nacionalista, ¿no? Pues las fases pues, fueron esas, ¿no? Ese gobierno nacionalista nos permitió ir a los 4 diputados. Miren, a nosotros nos decían las encuestas claramente que las AIC que teníamos entonces, o tenían, vamos a hablar de tenían, porque no me quiero apropiar tampoco de algo que se murió, que tenían 17 diputados en el Parlamento de Canarias, las encuestas le daban que estaban en 21. Y decían, no, esto mucha gente, mucha corriente dentro de la AIC decían, y otros decíamos, no, nosotros tenemos que aspirar a 31, no a 21. Y entonces eso fue importante para hacer el otro proyecto que yo creo que alguien ha hablado aquí, de la confluencia de los partidos más populares o digamos más acercados a la sociedad, o si quieren una componente más social, y los digamos más centrados o más de centro derecha. Y habíamos personas que teníamos claro y que se contribuyeron, y esto lo entendimos, si no, no hubiera sido posible. Esas renuncias de cada uno a algo y ver la confluencia fue lo que nos hizo grandes, y eso sigue siendo una máxima clave. O sea, yo
creo que uno de los objetivos clave. Pero esto hay que sabérselo explicar a la gente, esto se explica a la gente cada día, y con ideas claras, con proyectos claros y con trabajo cercano. Yo quiero expresar y manifestar que si no hubieran existido el poder municipal que tuvimos, todo esto no hubiera sido posible. Y claro, el poder municipal no es solo tenerlo, ir a las elecciones, sino que es un trabajo que yo en La Palma lo llamo, es un trabajo diario y sobre todo mensual, ¿no? Es un contacto permanente. Ahí es donde más cultura política se hace. ¿Por qué? Porque nuestra gente está al tanto de lo que tienen que defender, y como yo decía, nosotros necesitamos argumentos para defender lo que ustedes están haciendo, y argumentos y contraargumentos, claro. Entonces, en esa época, Coalición trabajamos así, y en La Palma fue un sitio difícil, muy difícil de hacer coalición canaria. Y yo tengo que decir que hubo un entendimiento enorme y una colaboración muy grande por parte de Antonio San Juan, un entendimiento personal conmigo. Eso fue clave. O sea, si no hubiera estado Antonio San Juan, a lo mejor en La Palma no se podía haber hecho coalición canaria, porque había unas diferencias por las razones, porque unas islas están más centradas que otras y demás. Era difícil. Tengo pues una de las personas que a nivel isla contribuyó. Y en Canarias, pues aquí tenemos en Tenerife pues a Adán Martín, estaba Manuel Hermoso, los dos que en paz descanse, el propio Paulino Rivero, y en Gran Canaria pues nos encontramos con gente como José Carlos Mauricio. Yo digo en ese momento, porque luego, claro, se fueron incorporando otras personas. Estaba Pepe Mendoza, Marino Alduán, en fin, había una serie de personalidades importantes y que en el fondo tenían las mismas ideas, aunque luego tuvieran un modelo de sociedad. Pero, ¿cuál es el modelo de sociedad en Canarias? Canarias, el modelo de sociedad está muy claro, al ser isla, ¿no? Como decían algunos, la incidencia de Canarias en la política nacional puede ser muy poca, pero Canarias puede hacer mucho que la política nacional y europea sí sea importante para Canarias. Influir en la nacional, bueno, pues entonces así nosotros pedíamos el voto. No, es que este voto, aunque sean unas elecciones generales, este voto es para Canarias, este voto es para los problemas que nosotros tenemos aquí, no para... porque mire, porque España a nivel de... Y claro, eso, todo ese trabajo, toda esa constancia, todo ese camino, los criterios, la solidez, la solvencia, hizo que se nos fuera conociendo más y respetando más, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que muchos soñamos que pueda volver, que yo creo que puede volver, vamos. No, el pegamento es que todos eran conscientes que la política nacional no le preocupaba a Canarias, no le importaba, y que por lo tanto teníamos que constituir una fuerza canaria que hiciera valer a Canarias y que fuera Canarias, porque ¿de qué vale en Canarias las izquierdas, el PSOE, no sé qué, la derecha, el Partido Popular? ¿De qué vale? Pues estos partidos, lo siento, yo diría, bueno, son necesarios para gobernar España. Nos tendremos que entender con unos y con otros, siempre. Yo tengo una opinión personal cómo lo debemos hacer, pero eso cada uno tendrá la suya. ¿Y quién puede hacer política para Canarias? Pues desde Canarias, no se puede desde fuera de Canarias. ¿Cómo? Pues teniendo una representación. O sea, que nosotros podíamos tener, igual que Euskadi, ¿no?, que el País Vasco, podíamos tener 5 diputados. O sea, Canarias elige 15 o 16 diputados, un tercio. Eso hay que hacérselo entender a la gente, y eso es con trabajo en las bases y con la gente joven y demás. Porque, ¿qué ideología se puede tener aquí cuando lo que tenemos es problemas, por ejemplo, problemas de vivienda, que los queremos arreglar todos, problemas de sanidad, que los queremos arreglar todos, problemas de educación, que los queremos arreglar todos, donde además ha habido avances enormes,
gracias a Coalición Canaria. Ténganlo por seguro que esa etapa de Coalición Canaria, desde el año 1993, pues hasta que vino la crisis económica, en el 2010, 2010, una etapa espectacular de las reformas, desde las reformas del Estatuto, importantísimas, los logros en Europa, las políticas de vivienda. ¿Alguien ha sumado las viviendas que se hicieron en se hicieron en Canarias, gobernando Coalición Canaria? Se dicen las cifras, se hicieron cientos de miles de viviendas. En 11 años, que me tocó estar en la etapa tenemos ahí entonces las responsabilidades de vivienda, de carreteras, de obras hidráulicas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hizo esa política? Pues con el modo de trabajar. Decía que Coalición Canaria tenía sus alcaldes y alcaldes del Partido Socialista también, porque la política al final se hacen para todo, pero que se implicaban con los problemas de la sociedad y tenían visión de futuro. Y sabían que entonces el alcalde decía, tengo suelo, necesito ayuda para suelo. Vamos, venga, ahí va la ayuda para suelo. Eso movilizaba a un montón de gente en aquel municipio. La inversión pública, pues empleo, los planes de empleo. Los planes de empleo, en una discusión que tuvimos José Carlos Mauricio y yo mismo con el ministro de Hacienda en Madrid, con la directora general de presupuesto, no sabían cómo dárselo a Canarias administrativamente, porque todo esto es importante algo para quien gobierna, saber los entresijos y lo que da de sí la normativa administrativa, la administración pública. Bueno, pues en Madrid estaban preocupados, que si le doy esto a Andalucía, que si se lo doy a ustedes, que me lo va a pedir Andalucía, ¿qué tal? Digo, bueno, le dije la fórmula, no la voy a desvelar aquí, no sé que nos la copien, ¿no? Nos la copien fuera, digo. Bueno, pues se consiguieron los planes de empleo. ¿Para qué? Para construir infraestructuras educativas básicamente. Se construyeron colegios. Entonces, no nos podían transferir para los colegios, se hizo a través de un plan de empleo y específico, ¿no? Pues una vía de... las transferencias de sanidad. Es increíble lo que cambió la sanidad, ¿verdad? Los hospitales que se han hecho, lo bien dotados que están, cómo funcionan. Todo eso se vivió en la época de Coalición Canaria. Y ya digo, miles y miles de viviendas de protección oficial, que son las que se hacen las familias que pueden pedir un crédito y pueden pagar y el gobierno les da una subvención, y se la van pagando en 40 años y demás, y las de promoción pública, que es la que hace, que es lo que yo veo que escasea ahora. Para desatacar el problema de la vivienda, en general, hay que tener vivienda pública. Y eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso muy largo. Entonces, las viviendas públicas, solo en vivienda pública, en Canarias se construyeron en 11 años unas 120 y pico mil viviendas de promoción pública. Eso es un desahogo. Ahí van todas las familias que no pueden comprarse una vivienda y eso alivia el mercado y da posibilidades a todo el mundo. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido allí, si Coalición Canaria no estaba allí con 4 diputados y no necesitan para gobernar. Pero yo voy a decir algo, a Coalición Canaria, en la medida de lo posible, porque lo que no puede hacer coalición es renunciar a principios, pero a principios que tengan que ver con las islas. Llevar temas ideológicos, determinados tipos ideológicos a Coalición Canaria, hay que ser respetuoso con lo que es Coalición Canaria, que habrá gente que puede que no piensen igual unos que otros. Pero eso pasa en todos los partidos. Al final hay una toma de decisión, hay una abstención, hay una libertad de voto, se hace. Pero hay que colaborar con quien hace los presupuestos del Estado, siempre, en mi opinión. Cuando el Partido Popular tuvo mayoría absoluta, se mantuvo el pacto con Coalición Canaria. Le dijimos que queríamos colaborar con ellos, tenían mayoría suficiente, tenían 200 diputados además, pero les interesaba también, que siempre le interesan a los partidos que gobiernan España,
tener apoyos, pues, para determinadas cosas, no ver que lo deciden solos, que esto, en fin, y funcionó exactamente igual. Eso es algo, eso es complejo conseguirlo y no es nada fácil conseguirlo y después que funcione, porque es fácil que hagas pactos a nivel nacional con quien gobierna y después haya una tendencia a no cumplirlo, que de esos ejemplos uno detrás de otro, ¿no? Sobre todo en determinados momentos. Pero tienes la fuerza de que tienes un documento firmado y de que lo puedes hacer cumplir. Y si me engañas, pues ya sabemos lo que eres, no cuentes conmigo para esto, no cuentes conmigo para... o sea, hay ámbitos de la política que hay que trabajarlos de manera estudiada, de manera rigurosa y tener un perfil, un camino, una senda, como lo queramos entender, constante, ¿no? Ya digo que la dificultad que había era, en La Palma, fue entenderse con ICANN. La cabeza visible era Antonio San Juan. Y ahí yo que estaba en los órganos, siempre estuve en los órganos de dirección de Canarias, del partido, yo que compartía unas ideas, compartía un proyecto y lo teníamos claro desde mucho antes, pues yo tenía la obligación como responsable de trabajar esas cosas y explicarlas. Yo en la dirección del partido en la isla no tuve problema, nunca. Y es posible que tuviera más dificultades en aquel momento ICANN en La Palma, pero a nivel de, a lo mejor de bases bailadas o además alguna anécdota muy particular, muy concreta, muy puntual, pues siempre la hubo, pero vamos, estoy seguro que eso pasa hasta dentro de los partidos más disciplinados. Yo sigo pensando que es un trabajo intenso con los municipios, con las bases, es donde tenemos, es que es claro, o sea, que nosotros no vivimos en Madrid. En Madrid todo el mundo va a la televisión, todo el mundo lee los periódicos. Aquí, en Canarias, en la mayoría, sobre todo en las zonas rurales, la gente va por las tardes al bar, se reúnen a ver el partido de fútbol, juegan al dominó, se reúnen en tertulias, hay colectivos vecinales, hay cooperativas agrícolas o culturales, hay actividades culturales, ¿no? Bueno, tengo muchos momentos bonitos, ¿no? No le voy a dar más importancia a uno que a otro. El día que se logró, que esto mucha gente no lo sabe, de un trabajo que se logró, que Canarias tenga un documento, un protocolo de adhesión a la Unión Europea distinto al que tiene el resto de España. El día que se firmó eso, fue un día muy feliz para mí, que se firmó en el Senado, estaba el presidente, el jefe de Estado de España, que era el rey, el presidente de Portugal, y Felipe González, el presidente del gobierno. Fue porque eso lo tenemos que tener en valor. El que seamos, o sea, no seamos España exactamente. Estamos dentro de España, pero es Canarias, ante Europa. Y eso se ha hecho valer, pero creo que todavía hay que hacerlo valer en práctica. Bueno, pues el día en que fue Manolo Hermoso presidente del gobierno de Canarias, íbamos viendo la realidad, y la otra fue cuando se firmó el acuerdo de apoyo al gobierno de España con los 4 diputados, que me tocó negociarlo a mí creo que lo comentaba con Paulino y José Carlos Mauricio en representación de Coalición Canaria, y firmar ese documento que está firmado por nosotros, por los que estábamos allí, está firmado, tenemos firmado ese documento.
a lo mejor ahora no me viene a la mente algún otro, o sí me vienen, pero vamos tampoco a... Esos en todo caso han sido momentos importantes para nosotros. Ya que estamos hablando de cosas importantes, hay una parte que se quedó a medio camino y que está por hacer desde el punto de vista institucional. El régimen económico y fiscal de Canarias, que es tal como está, es un logro importantísimo de Coalición Canaria. Personalmente tuve con un grupo de personas que colaboraron en la modificación, un papel en la última reforma, aunque yo en ese momento estaba solo de diputado en el Parlamento de Canarias. Pero la reforma del régimen económico fiscal que está en la Constitución española está condicionada al final, para entendernos, a la aprobación del Congreso de Diputados. Yo creo que hay que ir, que si se aprueba la reforma del régimen económico fiscal canario, se aprueba en el Parlamento de Canarias, es que se tiene que aprobar. Luego, también en esa parte, en el régimen financiero de presupuestario, para ser más concreto, hay que desarrollar la disposición adicional segunda de la Constitución española, que no se ha desarrollado, sino que la comunidad autónoma será consultada. Eso ya necesita una ley, ya con tantos años, eso necesitaría una ley para reforzar el papel de la comunidad autónoma, el papel del gobierno de Canarias. Y después algo que yo que lo viví, en Canarias tenemos un estatuto de autonomía de segunda generación. Está el catalán, el vasco y el andaluz. El de Canarias, que se solicitó y estaba tramitado y toda la documentación enviada a las Cortes, era para un estatuto de primera generación. Pero por diferencias en los propios canarios, sobre todo en la capitalidad, se dilató la discusión. Entonces, la discusión sobre los trabajos de preparación del debate no se pudo llevar y se quedó fuera porque se disolvieron las Cortes. Y entonces se aprovechó para hacer un estatuto, porque le dijeron, o coges estatuto o te quedas fuera, y quedarse fuera era un desastre, ¿no? Entonces, ha habido reformas importantísimas en el sentido de poner competencias en el Estatuto Canario del Estatuto de Primera Generación, del artículo 151 de la Constitución. Pero el Canarias había promovido que fuera mediante referéndum, que es como el andaluz, el catalán, el vasco. Primero fue el catalán, el vasco, y después el andaluz, que fue y el gallego y el andaluz, que fue el último. Yo creo que algún día habrá que trabajar que se pase el artículo 151, se desarrolle la disposición adicional de la Constitución y se pida un referéndum para el Estatuto de Autonomía de Canarias. Eso sería avanzar de una manera importante en lo que yo llamaría la personalidad de la autonomía de Canarias, la personalidad del gobierno de Canarias, y influiría muchísimo en las competencias, que lo estamos viendo en los debates todos los días, pero como el papel de Cataluña, el papel de Euskadi, claro, Canarias tiene muchas más razones que todas esas comunidades, porque la razón de Canarias es geográfica, que no la tiene ninguna otra. Las circunstancias geográficas, es decir, que estar en un continente africano y ser un archipiélago atlántico, ¿no? Entonces, yo creo que eso, porque eso sería reforzar nuestra identidad. Los tiempos son distintos, ¿no? Ahora hay muchas dificultades y demás. Yo creo que
lo que hace falta es tener, en mi opinión, ideas a largo plazo y que se mantengan, proyectos y objetivos a largo plazo que se mantengan y que sean necesidades básicas de esta sociedad. Mira, a raíz del volcán de La Palma, hubo una reunión en Moncloa, en presidencia del gobierno de Moncloa, y que nos convocaron una serie de personas. A mí me invitaron. Y se estaba trabajando en la Europa 2050. Y España está elaborando un documento, la España 2050, que yo después, la reunión fue en el año 2023, yo no he sabido nada más, de unas notas que me enviaron, no sé qué está. No sé si siguen con eso, pero ahí, y lo que vimos, y lo que había que hacer, había objetivos muy ambiciosos, en cultura, en desarrollo económico, en turismo, en problemas de defensa, los problemas de la vivienda, había cosas esenciales. Bueno, ¿a qué hago referencia? A que, desde mi punto de vista, esos documentos, llamémoslo, esos objetivos, son necesarios para que gobierne quien gobierne, se sigan, porque cuando se aprueban con financiación plurianual y finalista. ¿Qué quiere decir? Que el que viene, si no los utiliza, pierde los fondos y entonces deja de hacerlo. Yo creo que hay que ir a una política presupuestaria claramente en ese sentido, con objetivos a muy largo plazo, para evitar los vaivenes de que gobierna uno, hago esto, gobierna uno, porque estamos... Entonces al final los problemas del día a día, que son graves, que son importantes y que hay que resolverlos, pero nos impiden o nos hacen perder la perspectiva del horizonte, que en la vida, hasta en la vida de una persona individual, es fundamental, ¿no? Una persona, bueno, cuando ya es mayor de edad, tiene que tener sus objetivos, sus estudios, su trabajo, cómo quiere vivir, dónde quiere trabajar, en fin, tiene si no se tiene esos objetivos, pues siempre estás en un terreno ambiguo y un terreno a veces complicado, ¿no? Porque te vas encontrando con dificultades y con situaciones que no esperas o que no esperabas. Bueno, a mí a nivel personal la satisfacción, primero la ilusión, la satisfacción de haber cumplido un objetivo de cuando era joven, ¿no? Que un sentimiento cuando de que estaba, de que tenías uso de razón, que estabas en la universidad. Y para Canarias le ha supuesto el despegue de una época de atrasos históricos, en infraestructura, de todo tipo, ¿no? En desarrollo económico y social, eso es indudable, en el estado de bienestar, y por eso que de no haber estado Coalición Canaria, tal vez no había sido tanto, y tal vez no había sido tanto en todas las islas, porque otra cosa que ha sucedido con los gobiernos de Coalición Canaria es la distribución de los recursos muy proporcionadamente en todas las islas y priorizando las necesidades. ¿Sí? Eso lo da también, que es una filosofía que no debe perder Coalición Canaria, y saber que, yo siempre lo digo, que si Europa son naciones, y las naciones tienen todas que tener sus recursos bien distribuidos, después los gastan. España son comunidades autónomas, pues lo mismo. Canarias son islas. Y negar el hecho de la isla es negar el hecho diferencial canario, negar que somos islas. Y eso le restaría identidad al proyecto si no se tiene en cuenta, ¿no? Bueno, pues eso se ha superado. Hoy nadie habla en la práctica del pleito insular, que era tremendo, ¿verdad? Por el pleito insular, por el dichoso pleito insular, se retrasó el Estatuto de Autonomía Canaria, y no tenemos un estatuto de primera generación, básicamente también por eso, ¿no? Bueno, fuimos capaces en ese momento de superar esa situación, que costó después, porque bueno, la elaboración del propio estatuto no tendríamos aquí tiempo para contarla. El papel que puede desempeñar es
yo pienso que el que debería enseñar, liderar la política canaria en todos los sentidos. La política es economía, es cultura, es sociedad, desarrollo social, son infraestructuras, liderarla, siempre liderarla. Porque, sinceramente, es muy fuerte lo que voy a decir, tiene la mayor legitimidad, porque no está condicionada porque a un partido estatal, que hacen falta los partidos estatales, no los vamos a negar, pero yo creo que, decía en otro momento, que Canarias no va a gobernar España. O sea, si tiene oportunidad de cogobernar, será pensando en Canarias, no cabe otra, ¿no? Bueno, por lo tanto, liderar la política canaria es clave, ¿no? Y eso no solo desde el gobierno, sino desde el partido.